viremia, o sea, que el antígeno está en sangre. Entonces dice después abajito que yo necesito, la primera semana se envía sangre, ¿cierto? Pero dice que la segunda semana se tiene que enviar orina. ¿Por qué? Porque ya pasó ¿qué? Ya pasó el proceso de viremia, ya el antígeno no se encuentra en sangre, se encuentra en su órgano diana, que es el riñón, o la vejiga, la vejiga, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Pues si está en la vejiga, pues obviamente tengo que enviar pues orina. Y ahí ya va para otra cosa. ¿Ya puedo borrar ahí? Vamos a borrar parte. Entonces, si quieren, seguimos hablando así. Mientras tanto, después yo sigo acá. Entonces, pasó la primera semana, ¿cierto? Se hizo. ¿Señor? ¿Cuál? Semana se dio el proceso viremio, se dio el proceso en la sangre, ¿cierto? Porque acuérdense que el proceso viremio solo se hace en la sangre. ¿Cómo? Llega el antígeno, llega la sustancia extraña, o el microorganismo patógeno, se inocula o se penetra en la dermis, llega al suelo, perdón, a la sangre, se presenta con el leucocito hace una reacción que se llama la presentación antigénica, me secreta muchas cosas, hasta citocinas, ¿cierto? Que las citocinas son malas, ¿sí? Son lo que me hacen los signos clínicos. ¿Por qué? Porque ellos son los que me van a activar las células, ya sea por necrosis factor de necrosis tumoral, sea por el interferón, sea por el leucotrieno, sea por diferentes tipos de citocinas. Ellos me van a activar unos factores, ya sea de inflamación, ¿cierto? Acuérdense que el interferón, que el factor de necrosis tumoral es una citocina de inflamación, ¿sí? Acuérdense de su patología general o de su fisiología, ¿sí? Factor de necrosis tumoral es un proceso de inflamación. Entonces, si es un proceso de inflamación, pues obviamente el paciente va a estar inflamado o va a estar con edema, ¿sí? Edematizado. Pero eso depende dependiendo de qué tipo de citocina se me vaya a activar, así mismo en la presentación de los signos clínicos del paciente. Entonces, se hizo el proceso de viremia, se presentó el leucocito me generó células plasmáticas, que esas células plasmáticas me van a sintetizar anticuerpos, ¿sí? Me preguntaban qué son títulos, también. Títulos o titulaciones de anticuerpos son esas concentraciones de titulaciones patogénicas que se encuentran en el organismo para una enfermedad dicha, ¿sí? Y cuando dicen titulación de anticuerpos de 1 a 100, de 1 a 50, de 1, es dependiendo de la cantidad de títulos que tenga a una muestra aquella, ¿sí? Me hago explicar. Llega esa leptospira al organismo, ¿cierto? Inocula, genera anticuerpos, ¿cierto? Que 1 a 100, de 10 a 1000, de 10 a 50, bueno, eso. Eso es lo que quiere decir, que la prueba necesita 50 anticuerpos para ser diagnosticada, ¿cierto? Entonces dice 10 a 50, entonces ¿qué quiere decir eso? Que la prueba, que la muestra que usted tomó del paciente tiene 10 titulaciones de anticuerpos contra 50 titulaciones de anticuerpos de la prueba, ¿sí? Entonces eso es la probabilidad de que me indique que es verdaderamente positivo esa enfermedad o la prueba, ¿sí? ¿Ya me hago entender otra vez? ¿O no entendieron? ¿No? Perdida. Se inoculó el paciente, se inoculó el virus, ¿cierto? O la bacteria, el protozoario, llegó ahí. Hizo el proceso de viremia, generó eso, generó anticuerpos. Voy a tomar la prueba, voy a tomar MAT, digamos, ¿cierto? Y esa MAT necesita 50 titulaciones de anticuerpos para que me indique positivo. 10 a 50, ¿qué quiere decir? 50 es la titulación de anticuerpos que necesita la prueba para que me indique que es verdaderamente positivo. ¿Y 10 qué es? Las titulaciones del paciente, ¿sí? Entonces 10 contra 50 es una diferencia muy grande. Entonces no te va a parecer positivo. ¿Por qué? Porque la diferencia es muy grande. Necesita 50 anticuerpos o mayor que sea la titulación para que me indique que es verdaderamente positivo. Eso es lo que me quiere decir con titulaciones. Titulaciones de anticuerpos, ¿qué son? La concentración de títulos patológicos en una muestra, ¿sí? Eso quiere decir titulación de anticuerpos. Claro está eso. Y eso tiene que ver mucho con ¿qué? Con la sensibilidad y la especificidad de la prueba para que me indique el verdaderamente positivo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque si no tengo esa prueba o si no tengo esa regla, me puede generar falsos positivos o verdaderamente falsos. O falsos positivos, falsos negativos, verdaderamente positivos
o verdaderamente negativos. Entonces, tú tienes que conocer, primero, lo que yo siempre he dicho, la etiología de la enfermedad, cómo se transmite la enfermedad, cuál es el periodo de incubación de la enfermedad, dónde es el órgano diana predilecto del virus del protozoario, cuál es el tropismo de la célula, ¿sí? Y qué recorrido toma. Si primero empezó acá, después fue acá, después fue acá, después fue acá, para así mismo usted poderla diagnosticar. Porque si está acá, yo no puedo utilizar otras pruebas que me busque otra cosa para que me lo indique. Entonces, ¿cómo pasa acá? Yo necesito pruebas de serología para darme positivo en la sangre. ¿Por qué? Porque estas me buscan anticuerpos tisulares. Pero si ya pasó el proceso de viremia, ya no va a estar ni el antígeno ni el anticuerpo en sangre. Entonces, ¿qué yo tengo que buscar? El órgano Totalmente el antígeno o proteínas producidas por el antígeno. Entonces, yo tengo que utilizar ya sea MAT, o sea PCR, o ELISA, o IFA, para poderla diagnosticar. ¿Por qué? Porque ya el proceso de viremia ya pasó. Y si el proceso de viremia ya pasó, pues yo no voy a encontrar anticuerpos tisulares en la sangre, para que esas pruebas me puedan ser diagnosticadas como verdaderamente positivo. ¿Sí? ¿Claro? Yo lo veo como todos enredados. ¿En dónde hay que quedar? ¿Acá? ¿En plasma? Dígame algo que no entienda y porque yo ponerme a repetir otra vez, dime. ¿A dónde hay que quedar? Ok, que no entendieron. Bueno, lo único que quiero que tengan en cuenta es que jueguen con las pruebas. ¿Sí? Necesito la primera semana esto para poderla diagnosticar. ¿Por qué? Porque está el proceso de viremia. El virus o el protozoario, el microorganismo está en sangre. Yo necesito enviar eso porque el microorganismo está en sangre. ¿Por qué? Porque está haciendo ¿qué? La presentación antigénica. Está el proceso de viremia latente de la sangre. Entonces yo con esto la puedo diagnosticar. ¿Por qué? Porque busco el anticuerpo del antígeno. Pero si ya pasó el proceso de viremia, ya no voy a hacer por si voy a diagnosticarla por eso, porque ya no hay titulaciones de anticuerpos circulantes ni está el antígeno en sangre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si ya no está eso, buscar primero el órgano diana donde está predilecto en el nicho ese. Y segundo, ¿qué pruebas me indican, ya sea con enzimas o con proteínas o con el genoma del virus para poderlo diagnosticar? ¿Cómo cuáles? La PCR, el IFI o el MAT. Pero ¿qué pasa con el MAT? No son muy sensibles porque me pueden generar falsos negativos o falsos positivos, porque la prueba de MAT me puede indicar muchas enfermedades también. ¿Y qué es la prueba de MAT? Es una prueba de aglutinación microscópica que, como habla microscópica, se tiene que ver en el microscopio, obviamente. Entonces, ¿cuál es el fundamento de esa prueba? Está la pruebita ahí. Necesito primero la sangre en tubo taparroja, ¿sí?, del paciente, y necesito tener un antígeno, ¿sí? O sea, otro tubito con el antígeno de la leptospira, que viene con IgG leptospira, o sea, un antígeno de la leptospira, un cultivo de leptospira, para que me entiendan ahí, ¿sí? De otro tubo. Entonces, ¿yo qué hago? En una caja de Petri, en un portaobjetos o en otro tubo de vidrio, ¿qué hago? Paso un poquito de sangre del portador, del sospechoso de que tenga la enfermedad, pongo unas goticas del antígeno en esa sangre, espero o centrifugo un poquito, la pongo en un portaobjetos, pongo un cubreobjetos y la miro en el microscopio. ¿Qué tengo que ver para que sea positivo? Como dice la prueba, aglutinación. ¿Y cómo yo veo la aglutinación en el microscopio? Digamos que esté en campo, ¿cierto? Sí. ¿Sí saben cómo es un eritrocito en sangre? Sí. ¿Cierto? Una bolita. Ustedes saben un eritrocito en sangre porque está tensionado, que es como basófilo, o puede ser eosinófilo dependiendo si es inmaduro o no es inmaduro. Pero en esta prueba no se usa tinciones. Entonces, los eritrocitos normales deben estar así, ¿cierto? Por ahí. Eso me indica que la prueba es negativa. ¿Negativa qué? Que no tiene la enfermedad. ¿Por qué? Porque no generó aglutinación. Pero una prueba positiva se va a ver así. Los eritrocitos así montones. ¿Por qué? Porque están reaccionando contra el antígeno. Acuérdense que los eritrocitos, esos citoplasma, tienen unos anticuerpos y unos antígenos. ¿Sí? Pues, ¿qué pasa?
al yo reaccionar o yo a poner un antígeno endógeno con un antígeno exógeno, se me van a pegar, por así decirlo, o se me van a unir. Y por eso es que quedan así. Y por eso digo que la prueba es positiva, porque está reaccionando antígeno-antígeno. ¿Sí? O puede reaccionar anticuerpo-antígeno. ¿Sí? Porque se unen, se atraen. ¿Sí me hizo entender mejor acá? Sí. Entonces esa es la prueba de Matt. Entonces esa es la prueba de Matt, que es aglutinación. Y cuando hablan de aglutinaciones, esto es lo mismo que la prueba de Cone. ¿Y por qué dice que no es tan sensible? Porque hay enfermedades inmunomediadas que me generan ese tipo de aglutinaciones también. Como por ejemplo, que se ve mucho en perros, que es la anemia hemolítica inmunomediada. ¿Sí? ¿Sí les has escuchado alguna vez en su vida? Y eso pasa mucho por hemotrópicos, por enfermedades neoplásicas o por enfermedades congénitas. ¿Sí? ¿Y qué pasa con la anemia hemolítica? Es que siempre va a tener anemias animales. ¿Por qué? Cuando hablo algo de inmunomediado, quiere decir que el sistema inmunológico está al frente ahí. Entonces, ¿qué está haciendo el sistema inmunológico? No está reconociendo los anticuerpos y los antígenos del eritrocito, y ¿qué hace? Lo detectan como algo malo y lo destruyen. Por eso se llama anemia hemolítica inmunomediada. ¿Por qué? Porque los leucocitos me están rompiendo los eritrocitos. Y al rompimiento de los eritrocitos, pues obviamente va a haber anemia. ¿Sí? O sea, que es una enfermedad autoinmune. Ajá, es una enfermedad autoinmune. Entonces, ahí va otra cosa, que es otro signo clínico, que es otro criterio de análisis de esto, que es la ictericia. Al haber rompimiento continuo y seguido de los eritrocitos, va a haber ictericia. ¿Sí? Y ya vamos para allá. Entonces, esto claro, la prueba de Matt, claro, ¿cierto? Sí. Acuérdense, si no tienen algo, por favor me avisen. ¿Mucha información o van bien? Bien. Bien. ¿Puedo lograr el proceso de la Matt? Yo. Bueno. Ustedes son sí. Son como los marcadores de los mismos. Ya hagamos el procedimiento de Matt otra vez desde el principio, así con dibujitos. Entonces, Matt. ¿Qué es? Test o prueba de aglutinación microscópica, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo de tener yo? Pues mi paciente sospechoso contra esa enfermedad, ¿no? Contra la leptospira que estamos hablando, ¿cierto? Eso es lo primero que yo tengo que tener. Lo segundo que yo tengo que tener es el antígeno así se llama, antígeno IgG-LED. Lo segundo que yo debo tener. Tercero que yo debo tener, la muestra del paciente. Ya saben en qué tubo, ¿no? En tubo taparrojo. ¿Para qué? Para que este me genere el suero. ¿Sí? Pero en esta vez no voy a utilizar esto. Porque yo lo que necesito son los glóbulos rojos. Cuarto que debo tener, un microscopio. Otro, ¿qué debo tener más? Ya los implementos que son los tubos, ¿no? Donde yo voy a realizar la prueba. Entonces, ¿qué hago? Procedimiento. O bueno, fundamento. ¿Qué busca esta prueba? La reacción anticuerpo-antígeno, ¿no? Claro, reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Tengo mi tubito, ¿cierto? De la muestra, con una jeringa, o con una pipeta, o con lo que ustedes quieran sacar, pues extraigo un poquito de esa sangre y lo pongo en otro tubito, ya puede ser de vidrio. ¿Sí? Lo puedo, que como una ml, puedo dejar acá un poquito, ¿sí? No necesito mucho. Ahí ya necesito esto, el antígeno. ¿Y qué hago con ese antígeno? Viene en un gotero. ¿Qué hago con ese antígeno? Le inoculo, estamos hablando de inmunología, inocular, le inoculo 2 a 3 gotas de esto. ¿Para qué? Para que haga la reacción.
Puedo hacerlo de dos formas, lo que ustedes quieran. Si no tienen centrífuga, pero hacen así. Lo dejan decantar un poquito, así, quietico, o lo centrifugan. Después de eso, yo lo pongo en un portaobjetos, cojo una gotica de esta solución, ¿cierto? Lo pongo acá. Acá no tengo que hacer frotes, solo lo pongo con una gotica. ¿Sí? Pongo un cubreobjetos y lo miro en el microscopio, ¿cierto? ¿Y yo qué tengo que ver para que sea positivo? Aglutinación eritrocitaria. Eso se denomina aglutinación eritrocitaria. Sedimentación globular es otra forma, es otra cosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué veo? Si esto está así, me quiere decir que la prueba es negativa. ¿Por qué? Porque no hubo aglutinación de los eritrocitos contra el antígeno de la leptospira. O sea que no tiene enfermedad. ¿Sí? Pero si yo veo esto, o otras así, Aglutinación. que muchas veces lo relacionan o muchas veces lo diagnostican mal, por así decirlo, con una forma que se denomina tipo reloj. No sé si lo habían escuchado. Cuando ustedes toman un hemograma, miran el frotis sanguíneo, hay unas formas de eritrocitos así que se le denominan tipo reloj. ¿Sí? Que es siempre cuando hay mieloma múltiple, cuando hay neoplasias, cuando hay mucha deshidratación. ¿Sí? Así mismo se va a mirar. ¿Y cómo yo hago para saber que es positivo? ¿Por qué? Porque hay aglutinación eritrocitaria. Entonces, como os he dicho, como el fundamento que busca la reacción antígeno-anticuerpo, entonces ya reaccionó los antígenos, ¿cierto? O los anticuerpos eritrocitarios contra el antígeno de la leptospira, que sí es el bicho atenuado ahí. ¿Sí? Entonces, obviamente me va a indicar positivo y obviamente me va a dar positivo para la enfermedad. ¿Sí? Claro está esto, ¿no? MAT, prueba de antígeno-anticuerpo. Antígeno o antígeno-antígeno-antígeno-anticuerpo va a buscar los antígenos tisulares de la membrana del eritrocito contra los antígenos circulantes exógenos de la enfermedad como tal. ¿Para qué? Para que me dé positivo. Reacción con reacción y se me unen y se me aglutinan así. Y también esto lo podemos ver en las pruebas de compatibilidad sanguínea. Si no son compatibles o son compatibles. Si son así, es no compatible. Pero si es así, es compatible a ser transfundido. ¿Sí? Claro está esto, ¿no? Sí, señor. O lo volvemos a repetir, no importa. Profe, Señor. ¿qué es eritrosedimentación acelerada? La eritrosedimentación es una forma, digamos, de diagnóstico, pero no es muy sensible porque pasa lo mismo. Cuando hay problemas, digamos, de tumor, de cáncer, todo eso también se genera esa eritrosedimentación acelerada. Lo único que hacen es poner una gota de sangre en un portaobjetos y esperar cuál es la aceleración de eritrosedimentación. ¿Cómo lo vemos yo? ¿Cómo lo veo yo de eritrosedimentación? Tenemos la placa, ¿cierto? Pongo un poquito de sangre acá, que esté así la sangre, que tenga como punticos. Eso es eritrosedimentación. Eso pasa mucho también en la prueba de Brucela, de la rosa de Bengala. Que yo necesito saber que para que sea positiva, que se me aglutina así. Y es lo mismo, reacción anticuerpo con antígeno. Te decía, una reacción de antígeno con anticuerpos se me va a generar estas cositas. ¿Qué es lo que me indica? ¿Qué es lo que me indica a que ese es positivo? Dime. No, eso es otra cosa. Porque lo que usted necesita acá es la sangre total. Por hoy creo que ahí en el artículo también decía que todos los estudios microbiológicos se tienen que hacer sin antibióticos. Antes. ¿Por qué? Porque me puede generar un falso positivo también, un falso negativo. ¿La sangre que me diste? No, nombre. ¿Sangre qué? La pregunta que me hiciste, ¿sangre qué? Ah, no, es la sangre entera. No tiene esas, o sea, lo que yo te entiendo que me quiera decir es que esa sangre no tiene que hacer, no tiene ningún procedimiento, ni ningún aditivo, ni ningún ayudante para que eso pueda ser positivo. Es la sangre total. ¿Sí? No tiene ningún conservante, no un procedimiento, no tiene nada, o que la sangre tenga que venir de otra parte con otro ya trabajo, no.
es la sangre del paciente total ahí. ¿Sí? Una cosa que sí hay ahí es cultivo de sangre, un hemocultivo, ¿sí? Que es usted coger la sangre, hacer con un agar-agar, poner un poquito de sangre y esperar que ¿qué? Que proliferen las bacterias. ¿Sí? Y eso se hace mucho en microbiología para enfermedades secundarias de un virus. ¿Sí? Y ahí va una cosa, cultivo microbiológico es muy diferente que cultivo viral, porque cultivo viral necesitamos el órgano, pero el cultivo bacteriano pues necesitamos la sangre, una secreción o algo para que pueda generar. Entonces, ¿qué hago? Cojo una caja de Petri. Hay diferentes tipos de agares, hay muchos agares, hay el agar-agar, el agar chocolate, el agar McConkie, bueno, otros agares que existen también ahí. ¿Que para qué? ¿O para qué se utiliza agar? Es un medio nutritivo para la bacteria. ¿Para qué? Para que prolifere y se replique y se reproduzca. ¿Sí? Porque si usted no pone un agar a una bacteria que no necesita agar, pues nunca se le va a proliferar. Entonces, por ejemplo, hablemos de Bruselas, necesita un agar que se llama agar sangre de cordero. ¿Sí? Entonces yo pongo el agar sangre de cordero. Bueno, ¿a dónde se encuentra la Bruselas? Bruselas. Puedo dejar poner un poquito del intestino, puedo poner un poquito del prepucio del animal, o líquido, sí, cualquier líquido. Hago el extendido, ¿cierto? Dejo en una incubadora con una temperatura de 37, 38, dependiendo de la temperatura que ellos necesitan, entre 24 y 32 hasta 120 horas, voy y miro y veo las colonias. ¿Sí? Cada puntico, hablamos de tal ejemplo, cada puntico, eso se denomina unidad formadora de colonia, ¿cierto? Y esas unidades formadas de colonias son múltiples colonias de la bacteria. Puede ser de la bacteria Bruselas, pero puede ser de otros tipos de bacterias secundarias o contaminantes, como Streptococcus, Diplococcus o otro tipo de bacterias que hay ahí. Entonces, ¿yo qué hago después de eso? Para saber que es verdaderamente la bacteria, yo tengo que aislar esa unidad formada de colonia. Entonces, cojo un poquito, lo pongo en otro agar, hago otra vez lo mismo, esperar 48 a 72 horas hasta que se me prolifere. ¿Y yo qué hago? Hago algo que se llama la adición de Gram. ¿Sí? ¿Te acuerdas que la adición de Gram tiene 4 tinciones? ¿Sí acuerdas cuáles son? Sí, pero ¿cuáles son? Cristal violeta, rugol de Gram, alcohol cetona, safranino, chuchino. ¿Sí? Entonces, yo con esas 4 tinciones, yo puedo hacer la adición de Gram. ¿Y yo qué voy a ver? ¿Para qué la adición de Gram? Para diferenciar los tipos de bacterias entre Gram negativas y Gram positivas. ¿Sí? Y así mismo. Y hay diferentes pruebas bioquímicas para ahorita ya diagnosticar una bacteria dependiendo de la unidad formadora de colonia. ¿Claro está? ¿O muy rápido? ¿O van bien? Bien. ¿Bien perdido? ¿Te la sumo? ¿Hasta qué hora es? ¿Hasta las 11? Hasta las 12. Apenas vamos en la primera parte.